Fundación UNAM. Un lazo de unión con la comunidad universitaria. Radio Educación. Vamos ahora en este espacio sin duda interesante donde hay que recordar que la ética, las noticias falsas, la educación, serán algunos temas que se abordarán en la conferencia Las Humanidades frente a la COVID-19, que forma parte del Foro 2020 Lecciones de la Pandemia, organizado por Fundación UNAM. La mesa está programada para desarrollarse el próximo jueves 12 de noviembre a las 5 de la tarde y contará con la participación de especialistas como Manuel Hugo Ruiz, Estela Morales y Hugo Casanova, presididos por el doctor Adalberto Enrique Santana, con quien platicaremos esta mañana y le agradecemos que se encuentre en la línea telefónica. Adalberto, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Jesús. Aquí, como siempre, atento a lo que solicite Radio Educación. Muchísimas gracias, doctor. A final de cuentas vivimos, sí es cierto, un reto científico, pero las humanidades han jugado un papel muy importante también en este proceso. ¿Cómo visualizan, definirían ustedes, y sobre todo a partir de esta conferencia, el papel que han jugado las humanidades frente a esta emergencia sanitaria, doctor? Bueno, nosotros ahí en lo que va a ser este evento dedicado a la época de la pandemia, particularmente cómo afecta la pandemia dentro de las humanidades y de las artes, es de lo que van a tocar 3 destacados universitarios para esta ocasión, que se celebrará el próximo 12 de noviembre. Y ahí estarán el doctor Manuel Ruiz de Chávez con el tema de ética, salud, COVID-19 oportunidades, que es el tema directamente que él va a tratar y que lo hace, como lo dice el título, desde la ética y la salud, y sí relacionando 2 temas. Por un lado, lo que es exactamente este afán de la humanidad por mejorar las actitudes ante cualquier problema, y la salud, que en este caso pues es directamente la pandemia. Eso lo va a tocar el doctor Manuel Ruiz de Chávez, un destacado universitario y también miembro destacado de la Fundación UNAM. La doctora Estela Morales, quien en su momento fue directora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y también coordinadora de Humanidades, y de lo que hoy es el Instituto Universitario dedicado a temas sobre la información, ¿sí?, y la bibliotecología, pues va también a tocar un tema muy importante titulado Información y Noticias Falsas en tiempos de la COVID-19, es decir, cómo en nuestra prensa, en el mundo, en la televisión, en la radio, en las noticias, en las opiniones que encontramos reiteradamente sobre la situación de la pandemia, pues ella va a tocar ese tema de cómo se está manejando esta información y cómo aparecen también pues muchas noticias falsas de lo que está sucediendo o puede acontecer. Y finalmente, el tercer participante de esta mesa de las humanidades frente a la COVID es el doctor Hugo Casanova Cardiel, quien va a tocar aspectos de la educación en la nueva normalidad. Es decir, los temas que hoy le interesan mucho a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero en general a todo el sistema educativo en México, América Latina y en el mundo, porque uno de los más afectados desde el punto de vista de las humanidades, es decir, de la educación, pues son a los estudiantes desde la primaria hasta la educación superior. Y ese es otro de los temas principales que se va a tocar en esta quinta mesa redonda de este foro que organiza la Fundación UNAM junto con los consejos académicos de nuestra universidad. Y en este caso particular, pues como yo como coordinador del Consejo Académico del área de las humanidades y de las artes, pues me ha tocado coordinar precisamente esta mesa redonda e invitar a participantes que desde la perspectiva de las humanidades hablen de los grandes temas que hoy en día, como los que acabo de señalar, sí, claro, pues tienen que ver mucho con la situación de la pandemia que hoy se presenta en este siglo XXI.
Doctor, son temas que sin duda resultan interesantes y que se han puesto a debate también en estas fechas, pero desde esta perspectiva, desde esta mirada que está teniendo Fundación UNAM a través de esta conferencia, ¿hay alguno de estos que sea como, por decirlo de esa manera, más preocupante? Estamos hablando, por supuesto, de la ética, estamos hablando de las noticias falsas, estamos hablando de la información. ¿Dónde hemos cojeado más, por decirlo de esa manera, coloquialmente, doctor, a lo largo de esta emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que esto va a depender en cada lugar, en cada país, en cada situación, es variado, no hay un parámetro mundial de todo esto. Si bien hay una pandemia mundial, es cierto. Por ejemplo, si agarramos el ejemplo del caso de los Estados Unidos, para poner el mejor ejemplo, que es el país más afectado, ¿no? Y que tiene un gobierno actualmente que va a tener un país que va a tener elecciones en breve tiempo, pues resulta que ahí hay un manejo de la información según quién esté gobernando, que en este caso es el presidente Trump, pues que presenta una situación bastante compleja. Por ejemplo, casi 9 millones de infectados, específicamente 8.784.005 hasta este momento. Y también los fallecimientos, desgraciadamente, de un buen número de ciudadanos norteamericanos que suman hasta este momento 226.777. Y esta información pues la va a manejar el actual presidente Trump, que piensa reelegirse, como también el candidato opositor, el señor Biden, y es un manejo político que se hace de esta información, quizá Trump hablando que se ha hecho el mejor esfuerzo y el otro demostrando que no se ha hecho el mejor esfuerzo para combatir la pandemia, ¿no? Pero en la realidad objetiva, bueno, es el país que en este momento es más afectado y que pertenece al continente americano. Si lo vemos desde otra perspectiva, bueno, pues hay países como el más afectado, Estados Unidos, le sigue India, en tercero Brasil, en cuarto Rusia, en quinto Francia, después en sexto España y Argentina, después de Brasil es Argentina, antes era México. Entonces aquí encontramos, bueno, que ha cambiado en términos de los que se han infectado en esta situación, pues cómo se va desarrollando esta situación. En México incluso ya aparece por abajo de países como Colombia, que está después de Argentina, o el Reino Unido, y después viene México, y después de México sigue el Perú, por ejemplo, ¿no? Lo cual implicaría que en esta lectura pues hay cerca de 5 países dentro de este número que los que acabo de señalar, que son países latinoamericanos, y 6 que son del continente americano, con lo cual quiere decir que también la pandemia se hace más presente en nuestros países de este continente, y esto representa un grave reto al cual tienen que enfrentarse, y que desde las perspectivas de las humanidades y de las artes pues se tienen que plantear algunas alternativas, algunas soluciones. Pensemos que el muralismo en cierto momento en México sirvió para educar a la gente en una evolución social que tenía el país, sobre todo en la década de los años 20 y 30, ¿no? El muralismo, la pintura sirvió. Hoy en día, bueno, como los artistas, como la pintura, la escultura, la música, es un aporte necesario en una época como la que padecemos hoy de esta pandemia. Esa es una perspectiva que podemos tomarla desde esa lógica, o también desde la ética, que de hecho ocurrió cuando vimos al inicio de la pandemia en España, que éticamente, ¿qué se iba a hacer cuando se saturaron los hospitales allá en el Reino Español? ¿Sí? Y que tenían que decidir si atender a los adultos mayores o atender a una población más joven que ya no cabía en los hospitales porque eran saturados las camas para su atención. Afortunadamente, en el caso mexicano no ha sido así. El gobierno mexicano ha actuado muy correctamente y ha evitado que haya saturación de los hospitales y que haya una atención muy amplia para no llegar a una situación donde éticamente se tendría que plantear a quién atender, a los adultos mayores, primero a los niños, o atender a la gente joven que tiene más posibilidades de desarrollo que ante las personas adultas mayores, sobre todo que tienen
una mayor afectación por la baja de su sistema inmunológico, ¿no? Claro. Entonces, esos son problemas de ética que se pueden presentar o problemas del arte que tiene que dar alternativas en esta situación de la pandemia. Sin duda, es una reflexión que yo hago. Sí, claro. Y sin duda es ahí donde entran los retos de las humanidades, se entra esta parte de las humanidades frente a algo que parecería netamente científico o médico en este caso. Pues doctor Adalberto Enrique Santana, quien se encarga de presidir esta mesa, las humanidades frente a la COVID-19, participarán los doctores Manuel Hugo Ruiz de Chávez, Estela Morales Campos y Hugo Casanova Cardiel. Hay que recordar que esto se va a realizar el próximo 12 de noviembre a las 17 horas a través de las páginas de Facebook y YouTube de Fundación UNAM. Doctor, le agradecemos mucho los minutos que nos regaló. Nada más por último, para que la gente que nos escucha pueda verlo, pueden abrir la página de la Fundación UNAM y ahí van a encontrar el Foro 2020 y ahí rápidamente tocan este logo y pueden entrar directamente a la mesa redonda de la lección de la pandemia de las humanidades frente a la COVID-19. Pues muchas gracias, Jesús. Muy buen día, hasta pronto, doctor. Hasta luego.